¿Quién ordenó matar a Rafael Orozco? La verdad que pocos conocen. Hay una versión de esta historia que la familia de Rafael Orozco pasó más de 30 años tratando de que el país olvidara. Y hay otra versión, la oficial, la que todos conocemos, la de un crimen pasional, un narcotraficante celoso y una mujer en el medio. Pero ninguna de las dos te prepara para lo que en realidad pasó esa noche de junio de 1992, cuando la hija de Rafael Orozco cumplía 15 años, cuando la casa estaba llena de música y de risas, y su padre, el hombre que le cantaba al amor mejor que nadie en Colombia, salió a la puerta por última vez. 9 disparos. Esa es la cifra que resume el final del ídolo del vallenato, la voz del binomio de oro, el hombre que llenaba estadios en Barranquilla, en Caracas, en Ciudad de México. Hoy vas a descubrir quién dio la orden real de matarlo, por qué el hombre señalado como el cerebro del crimen terminó muerto pocos meses después, y por qué existe una segunda verdad, más oscura, que involucra acordeones rellenos de dólares, un cartel entero, y una posible orden que salió directamente de Pablo Escobar. Quédate hasta el final, porque esta historia tiene más giros que cualquier novela que se haya hecho sobre su vida. Y si todavía no te has suscrito al canal, hazlo ahora, presiona el botón de suscripción y activa la campanita. Aquí hay investigación. Cada video que lanzamos vas a ser el primero en saberlo. Cada semana desenterramos una historia que este país no ha terminado de entender. Antes de ser una tragedia nacional, Rafael Orozco fue apenas un niño de Becerril, Cesar, criado entre acordeones y parrandas vallenatas, con una voz que parecía hecha a la medida del folclor de la costa. Nació el 24 de marzo de 1954 y desde muy joven quedó claro que ese niño no iba a quedarse en su pueblo. En 1976 se unió al acordeonero Israel Romero y juntos fundaron el Binomio de Oro de América. Lo que empezó como una agrupación más terminó convirtiéndose en un fenómeno continental, con canciones como Solo para ti, La Creciente, Dime pajarito y oye tú, temas que hoy siguen sonando en cada fiesta, en cada parranda, en cada carro que cruza la costa colombiana con las ventanas abajo. Orozco no era solamente un cantante, era un ídolo popular en el sentido más literal de la palabra. Alguien que caminaba por la calle y la gente lo trataba como familia. Y aquí quiero que te detengas un segundo a imaginar eso. Imagina ser tan querido que la gente te deja pasar por cualquier lado sin hacer preguntas, ni en un aeropuerto, ni en una aduana, ni en ningún lugar. En lo personal, estaba casado con Clara Elena Cabello, con quien tuvo 3 hijas, y de puertas para afuera, su vida parecía perfecta. Una casa llena de música, una familia feliz, un matrimonio estable. Pero detrás de ese ídolo que llenaba tarimas, había un hombre con relaciones complicadas, con secretos que ni su público, ni quizás ni siquiera su propia familia imaginaban. Y esos secretos, según muchas versiones, terminarían costándole exactamente lo que más tenía: su vida. Eran casi las 10 de la noche del jueves 11 de junio de 1992. Adentro de la casa en el norte de Barranquilla sonaba la música de la fiesta de 15 años de una de las hijas de Rafael Orozco, que acababa de regresar de una gira musical en Venezuela. Afuera, en la terraza, la noche estaba tranquila. Para no interrumpir la celebración familiar, Orozco decidió atender ahí a 2 músicos cercanos al cantante Diomedes Díaz, Francisco Javier Corena y Alfonso Ariza de la Hoz, que llegaron pidiendo prestados unos instrumentos musicales y, según algunas versiones, también algo de dinero. Conversaban tranquilamente cuando, desde la oscuridad, apareció un hombre alto y delgado. Según el relato de los propios músicos, ese hombre disparó 10 veces contra el cantante, a apenas 3 metros de distancia. Solo una bala no llegó a penetrar su cuerpo. Las otras 9 encontraron blanco en el tórax, en la cara, en la espalda y en los glúteos, estos últimos después de que el atacante lo volteara con el pie para rematarlo ya en el suelo. Adentro, entre la música y las risas de la fiesta, Clara Elena Cabello escuchó los disparos. Corrió hacia la terraza.
y encontró a su esposo casi sin vida, tirado sobre el pavimento, mientras a pocos metros su hija seguía cumpliendo 15 años. Con la ayuda de los músicos lo subió al carro, lo llevó a toda velocidad hasta la clínica del Caribe, y minutos después, los médicos no pudieron hacer nada más. Rafael Orozco murió a los 38 años. Y ahora yo te quiero preguntar algo directamente. Quiero que me respondas en los comentarios sin pensarlo mucho. ¿Tú crees que esos dos músicos que llegaron a pedir instrumentos minutos antes del ataque sabían exactamente lo que iba a pasar? ¿O realmente fue una coincidencia trágica que estuvieran justamente ahí esa noche? Escribe sí o no abajo, porque la policía colombiana también se hizo esa misma pregunta y tardó casi 6 años en intentar responderla. 6 años. Eso fue lo que tardó la justicia colombiana en cerrar, oficialmente, el caso de la muerte de Rafael Orozco. 6 años de declaraciones, de pruebas balísticas, de un país entero exigiendo respuestas, mientras las canciones del cantante seguían sonando en cada emisora, como si nada hubiera pasado. El juez cuarto penal del circuito de Barranquilla determinó finalmente que se había tratado de un crimen pasional, una conclusión que dejó a muchos colombianos con más preguntas que certezas. Durante el proceso, uno de los principales sospechosos fue Jorge Navarro Insignares, arquitecto y padre de una joven que resultaría clave en toda esta historia, señalado por presuntamente haber sabido del plan y no haber hecho nada para evitarlo. Estuvo detenido por encubrimiento, pero fue absuelto años después. Los dos músicos que estuvieron con Orozco esa noche, Corena y Arisa, también fueron investigados como posibles cómplices por sacarlo de la seguridad de su propia casa, pero el Tribunal Superior de Barranquilla los absolvió en segunda instancia. Y aquí viene el dato que, personalmente, a mí me eriza la piel. Ambos hombres desaparecieron apenas 6 meses después de la muerte del cantante, y hasta el día de hoy nadie sabe con certeza qué fue de ellos. Si a ti también te parece perturbador que en un caso tan mediático nadie haya terminado pagando cárcel, déjame un like en este video. Me ayuda muchísimo a que más personas conozcan esta historia. Pero antes de aceptar la versión oficial de un crimen pasional, hay que conocer a la mujer que, según la justicia colombiana, estuvo en el centro de todo este conflicto. Y quiero que te quedes con algo antes de seguir. Lo que estás a punto de escuchar va a cambiar por completo la forma en la que esta historia se ha contado durante más de 30 años. La respuesta a quién ordenó matar a Rafael Orozco está cada vez más cerca, pero la verdad completa, la que pocos conocen, apenas está comenzando a revelarse. Su nombre era María Angélica Navarro Ogliastri, una mujer joven que, según las investigaciones oficiales, mantuvo una relación sentimental con Rafael Orozco durante aproximadamente 3 años, mientras el cantante seguía casado con Clara Elena Cabello. Pero María Angélica no estaba en la vida de un solo hombre, porque al mismo tiempo sostenía una relación con alguien mucho más peligroso, un hombre de negocios turbios, con fama de violento, con el dinero suficiente para hacer que las cosas sucedieran exactamente a su manera. El periodista Ernesto Macauslan, ya fallecido, reveló en su momento que los amigos cercanos de Orozco le advertían constantemente que esa relación era peligrosa, que aquello no era un triángulo amoroso cualquiera, sino uno que podía costarle la vida. Y él lo sabía. El cantante, según sus propios compañeros, insistía en que pronto terminaría esa relación, pero nunca llegó a hacerlo. Quizás pensó que su fama lo protegía, que nadie se atrevería a tocarlo. Se equivocó. María Angélica jamás fue vinculada judicialmente al crimen. Su nombre quedó envuelto en el hermetismo, y hasta hoy se sabe muy poco sobre lo que fue de su vida después de la sentencia. Pero ese hombre del que te hablé, el que compartía su vida con ella al mismo tiempo que Orozco, tenía nombre, tenía una historia oscura detrás y tenía motivos de sobra para querer verlo muerto. Y ha llegado el momento de conocerlo. Su nombre era José Reinaldo Fiallo Jácome, conocido en el bajo mundo como Nano Fiallo, y 6 años después del crimen, la justicia colombiana lo señaló formalmente
como el autor intelectual del asesinato de Rafael Orozco. Fiallo era un hombre con doble identidad, que en algunos documentos aparecía como Jorge Alberto Méndez, con fuertes vínculos en Venezuela, donde había sido detenido en 1990 por tráfico de drogas, luego de ser sorprendido con más de 3 kilogramos de cocaína. Antes de ordenar la muerte de Orozco, ya se le atribuía la muerte de un joven en una riña en las playas de Cartagena. Estaba vinculado al Cartel de la Costa Atlántica, una organización dedicada al narcotráfico que operaba en toda la región caribeña colombiana. El fiscal del caso concluyó que Fiallo fue quien ideó el plan y dio la orden de matar a Rafael Orozco, mientras que quien apretó el gatillo fue su propio guardaespaldas, Sergio Adolfo González Torres, conocido como Tato. Un hombre matando por celos, o un hombre matando por negocios disfrazados de celos. Eso todavía nadie lo sabe con certeza. Y aquí quiero que me digas la verdad en los comentarios. ¿Tú realmente crees que un crimen de esta magnitud, con sicarios profesionales y un plan tan elaborado, nació únicamente de un ataque de celos? ¿O crees que hay gente que ha querido esconder algo mucho más grande detrás de esta versión oficial? Elige un bando y déjamelo saber abajo, porque existe una prueba física que conecta directamente a Fiallo con este crimen. Y esa misma prueba va a reaparecer meses después, junto a un segundo cadáver. La prueba que terminó de vincular a Nano Fiallo con la muerte de Rafael Orozco fue un arma. Una pistola Heckler & Koch, calibre 7.65, de fabricación alemana, que contaba con un salvoconducto expedido por la Segunda Brigada del Ejército colombiano. La prueba pericial determinó que al menos 2 de los 9 proyectiles extraídos del cuerpo de Orozco durante la autopsia habían salido de esa arma. Esa pistola se convirtió en la pieza central de toda la investigación, la evidencia que finalmente permitió a la Fiscalía señalar con nombre propio a un responsable. Pero lo que nadie esperaba, ni siquiera los investigadores más experimentados, era que esa misma arma volviera a aparecer apenas 5 meses después, no en manos de un sospechoso capturado, sino junto a un cuerpo sin vida, y ese cuerpo no era el de una víctima cualquiera. El 18 de noviembre de 1992, en una calle a las afueras del restaurante Casa Vieja, en la vía Las Palmas de Medellín, las autoridades encontraron 2 cuerpos sin vida: José Reinaldo Fiallo Jácome y su guardaespaldas, Sergio González Torres, alias Tato, tendidos junto a la misma pistola Heckler & Koch que había matado a Rafael Orozco. La Fiscalía ya los buscaba como principales sospechosos, apenas 4 meses después de la muerte del cantante. La versión que más fuerza tomó con el paso de los años es que la orden de matar a Fiallo y a su escolta salió directamente de Pablo Escobar, el capo más buscado de Colombia en esa época. Algunas teorías apuntan a que fue una venganza directa por la muerte del ídolo vallenato. Otras sugieren que fue simplemente un ajuste de cuentas interno del narcotráfico, sin ninguna relación con el caso Orozco. Ninguna de las 2 versiones ha sido confirmada oficialmente hasta hoy. Lo cierto, lo innegable, es que la ironía de este caso es brutal. El hombre señalado como el cerebro detrás del asesinato del artista más querido del vallenato nunca llegó a sentarse frente a un juez, porque él mismo terminó ejecutado meses después. Si esta parte de la historia te tomó por sorpresa, compárteles este video a esas personas que no van a creer que este crimen terminó cruzándose con el nombre de Pablo Escobar. Esta reviravuelta parecía cerrar el caso para siempre, hasta que, años más tarde, un hombre completamente distinto se atrevió a contar una versión que lo cambia todo. En 1993, la revista Semana publicó el testimonio de un ex sicario que trabajó para el Cartel de la Costa, y lo que ese hombre contó rompe por completo la versión del crimen pasional que todos conocemos. Según su relato, Rafael Orozco llevaba 4 años trabajando de forma encubierta para esa organización criminal, como uno de los lavadores de dólares más efectivos que tuvieron, aprovechando precisamente su fama para moverse sin levantar sospechas. El método, de acuerdo con este testigo, era tan simple como perturbador. Cada vez que Orozco viajaba al exterior,
especialmente a Estados Unidos. Llevaba consigo una colección de 12 acordeones. Los desarmaba y los rellenaba de dólares en efectivo que después entraban a Colombia sin ningún control, porque nadie se atrevía a revisar al ídolo del vallenato. Todo habría marchado bien hasta que Orozco exigió que le aumentaran su participación en el negocio, algo que incomodó profundamente a los capos de la organización. La situación se agravó todavía más cuando, en uno de los últimos viajes de regreso desde Estados Unidos, 3 de esos 12 acordeones, cargados con $12 millones, desaparecieron. Según el testigo, Orozco se comprometió a devolver ese dinero, pero nunca cumplió su palabra. Y eso desató la furia de la gente del cartel, que llegó a ofrecer 130 millones de pesos colombianos a quien estuviera dispuesto a matarlo. Es importante que sepas que esta versión nunca fue comprobada por la justicia colombiana y que la familia de Rafael Orozco la ha desmentido públicamente en varias ocasiones, defendiendo siempre la memoria del artista. Pero el hecho de que exista este testimonio, con tantos detalles tan específicos, ha mantenido viva la duda durante más de 3 décadas. Y ahora, después de escuchar las 2 versiones completas, quiero que me digas exactamente en cuál de ellas crees tú. ¿Fue realmente un crimen pasional por una mujer o fue un ajuste de cuentas del narcotráfico disfrazado de tragedia amorosa? Vota en los comentarios entre estas 2 opciones, porque la respuesta que la mayoría elija dice mucho sobre cómo Colombia sigue viendo este caso hasta el día de hoy. Piensa un momento en la hija que cumplía 15 años esa noche. Piensa en lo que significa que el recuerdo más grande de esa fecha, la que debía ser una de las noches más felices de su vida, haya quedado marcado para siempre por el sonido de 9 disparos. Esa niña y sus 2 hermanas crecieron sin su padre, y su madre, Clara Elena Cabello, pasó las siguientes 3 décadas sosteniendo la memoria de un hombre al que Colombia entera lloró, pero que en su casa simplemente dejó de estar. Hoy, Rafael Orozco Maestre descansa en el cementerio Jardines del Recuerdo, en Barranquilla, donde Clara Elena mandó a tallar en mármol su imagen junto a la letra de Solo para ti y una inscripción que dice que lo seguirá queriendo por siempre. Su legado musical sigue absolutamente intacto. Sus canciones continúan sonando en cada parranda vallenata de Colombia y Venezuela, y en 2013 Caracol Televisión llevó su historia a la pantalla con una novela que introdujo su música a una nueva generación que ni siquiera había nacido cuando él murió. Pero más allá de la música, lo que queda de este caso es una herida abierta, porque hasta el día de hoy ninguna persona ha pisado la cárcel por el asesinato de Rafael Orozco. El hombre señalado como el mandante murió antes de enfrentar a un juez. Su ejecutor murió junto a él y los posibles cómplices desaparecieron sin dejar rastro. Entonces, volviendo a la pregunta que te trajo hasta este video, ¿quién ordenó matar a Rafael Orozco? La justicia colombiana señaló con nombre propio a Nano Fiallo, movido por celos y un triángulo amoroso. Pero la otra verdad, la que pocos se atreven a contar completa, sugiere que detrás de esa pasión pudo haber algo mucho más oscuro, un ajuste de cuentas del narcotráfico que la fama de Orozco nunca pudo detener. Si esta historia te dejó pensando, dale like a este video. Suscríbete al canal para que no te pierdas los próximos casos que vamos a destapar, y cuéntame abajo en los comentarios cuál de las 2 versiones te parece más creíble. Nos vemos en el próximo video.